Y alguno estará diciendo ahora mismo, pero ¿cómo es posible que digas que Ares era un dios patético si era el dios de la guerra? Que ese es el atributo que tiene, que es el dios de la guerra. Pero es el único atributo que se le asocia a este dios en particular. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección mitología, vamos con un dios griego, o sea, mitología griega, la vieja confiable. Y este es un caso bastante peculiar, visto lo visto, si lo comparamos con otros dioses. Y es que vamos a hablar del mismísimo Ares. Así que sin enrollarme más como una persona, vamos a hablar de el dios que, si nos ponemos a analizarlo, es el más patético de todos. Y alguno estará diciendo ahora mismo, pero ¿cómo es posible que digas que Ares era un dios patético si era el dios de la guerra? Que ese es el atributo que tiene, que es el dios de la guerra. Pero es el único atributo que se le asocia a este dios en particular. Y eso teniendo en cuenta de que es uno de los pocos hijos legítimos que tendrían Zeus y Hera juntos. Ahí tenemos a sus padres y tenemos como hermanas a Eve o a Iris o incluso a Eris o Enio, según a qué versión le preguntes. Pero si nos ponemos a analizar a los otros dioses, que pueden llegar a ser dioses de la agricultura, la fertilidad, el arte. Mira, por ejemplo, la propia Atenea, que sería la contraparte de Ares, es la diosa de la guerra, la diosa de la sabiduría, la diosa de la artesanía y la protectora de los héroes. Ares solo tiene uno y es el de la guerra caótica, la parte cruda, la parte sanguinaria. De hecho, a ver, normalmente yo solo me centro en los mitos en esta clase de vídeos, pero es que es imposible negar de que en cuanto al culto a Ares es bastante más singular y diferente que el resto de los olímpicos, porque la gente evitaba rendirle culto, rendirle pleitesía. De hecho, si nos ponemos a analizar las estatuas que hay de Ares, era un dios muy temido y a la vez humillado, podríamos decir humillado. Para que me comprendáis, un ejemplo muy claro sería una estatua que habría en Esparta de un Ares encadenado, lo cual representaba, sí, Ares era el espíritu de la guerra combativa, la caótica, pero había que tenerla contenida, porque si se desbordaba podría provocar un caos en la sociedad. Y hablamos de Esparta, que tiene la fama de haber sido una de las polis griegas más guerreras de todas. Y así sucesivamente, se le rendía culto en muy pocos templos o incluso en ninguno. Tendría más un culto hacia el norte de Grecia, lo cual se dice de que el origen de este dios proviene de Tracia. Y eso con respecto al culto entre los mortales, porque si hablamos de los mitos en el Olimpo, era un dios muy defenestrado, muy humillado. Solo dos dioses, o más bien dos diosas, podían aguantarle, lo toleraban: su madre Hera y cierta diosa del amor, ¿quién lo diría? Alguien tan caótico como Ares y luego alguien tan representativo del amor como es la propia Afrodita. Aunque bueno, esto no es del todo exacto, porque si nos ponemos a ver los ayudantes que solía tener Ares cuando entraba en un conflicto, hay un par de dioses más, ahora que menciono la guerra. Al contrario que Atenea, que podía proteger a héroes y se ponía de un bando o de otro, Ares no. Él saltaba del tingo al tango, no tenía ningún favorito, él se combatía y no ayudaba a ningún héroe. Y bueno, ahora vamos a mencionar un poquito los ayudantes, o por lo menos sus acompañantes, antes de hablar de los mitos en sí. Que lo de la mención del cambio de bandos en una guerra lo voy a mencionar cuando diga la palabra Troya. Muchas versiones están de acuerdo de que sus hijos, los hijos que tendría con Afrodita, Fobos y Deimos, serían sus fieles acompañantes durante la batalla. Fobos y Deimos representan el miedo y el terror, pero también tendría como acompañante a su hermana Eris, la diosa de la discordia. Precisamente esta diosa fue la que ocasionó cierto conflicto entre diosas, que a su vez desataría una guerra sin precedentes. Ya llegaremos a ese punto. También se dice que otra de sus acompañantes en algunas versiones es su hermana Enio. Y como
la diosa de la justicia y el orden correcto, Temis. Un poco contradictorio, las cosas como son. Bien. Y ahora vamos a hablar un poquito de los mitos y luego haré una comparativa con otro dios, lo cual demuestra que según donde rindas culto a un dios, puede ser humillado o como puede ser venerado, hasta límites insospechados. El mito más famoso y más conocido es su amorío con la diosa del amor, Afrodita. Aquí se suele representar esta relación como el amor calma la furia, la ira y la guerra. Y la guerra es un poco para fortalecer el amor. A veces por amor se hacen las grandes batallas, siempre se ha dicho a lo largo de la historia de la humanidad. Pero vamos con el mito en sí. Tenemos a la diosa del amor, Afrodita, que se vio obligada a casarse con el dios de la forja, Hefesto. A Afrodita no le gustaba, no le parecía alguien agraciado, alguien adecuado para ella, y eso que Hefesto la colmaba de joyas que él mismo fabricaba. Se habían casado por un problemita con un trono y la diosa era. Y que para liberarla, Hefesto dijo, me quiero casar con Afrodita, o al menos esa es una de las versiones. Vale. Resulta que Afrodita le puso los cuernos a Hefesto con varios dioses, pero el más recurrente de todos, efectivamente, era el dios de la guerra, Ares. Se veían en repetidas ocasiones, cuando Hefesto estaba fuera de la forja y dejaba a Afrodita sola, por así decirlo. Pero entonces, resulta que Helios, el dios del sol, decidió contarle a Hefesto las infidelidades que tendría Afrodita con Ares. O sea, no le cuenta de otros dioses, pero sí de Ares. Ahí se nota la frecuencia con la que se veían estos dos adúlteros. En este caso serían adúlteros. Así que Hefesto prepararía la famosa trampa la red de oro, en el que atraparía a Afrodita y a Ares en pleno acto. Llamó a todos los dioses para que se burlaran de ellos, lo juzgaran y los señalaran. Las diosas femeninas dijeron, no, por pudor no vamos a ver este bochornoso espectáculo. Los dioses masculinos, en cambio, sí, señalaron. Pero no a Ares, ni a Afrodita. De hecho, decían de Ares, oye, me cambiaría por Ares ahora mismo, está con la mismísima Afrodita. En cambio, a Hefesto sí lo señalaron y lo humillaron. Aquí Hefesto dijo, vale, me estáis humillando, pero yo no suelto a esta gente. Si no fuera porque Poseidón negociaría un poco para liberar a Ares y Afrodita, se habrían quedado ahí por los siglos de los siglos. Hefesto se divorciaría inmediatamente de Afrodita. Los amantes se separarían porque era una parte del trato. Ares se refugiaría en Tracia. Vale, pero tampoco es que durara mucho la separación, porque luego volverían a verse en repetidas ocasiones. Este es uno de los pocos mitos en los que da la impresión de que respetan un poquito a Ares, o por lo menos le tienen un poquito de envidia a Ares, porque si nos ponemos a analizar el resto de los pocos mitos que hay, pues es un dios bastante humillado, como por ejemplo el mito del jarrón. Ahí tenemos a dos gigantes llamados Oto e Fialtes, que llegaron a encerrar a Ares en una vasija de barro y allí estaría durante 13 meses encarcelado. O sea, 13 meses, por el amor de Dios. Yo comprendo que los dioses pueden tener sus cosas, pero que se olvidaron a un dios ahí durante más de un año. Si no fuera porque Hermes al final consiguió liberarlo, o más bien se acordó de que estaba ahí, y también Artemisa engañaría a Oto y a Fieltes para que se golpearan entre ellos, oye, pues ahí Ares se quedaría por los siglos de los siglos. Amén. Este es uno de los pocos momentos en los que parece que los dioses se acordaron de él, porque si nos ponemos a analizar el siguiente mito que os voy a contar, madre del amor hermoso. Ahora sí vamos a hablar de Troya. Según nos cuenta la Ilíada de Homero, en un inicio Ares lucharía en el bando de los aqueos, que sería el bando de los griegos, junto con Hera y su hermana Atenea. A ver, hay que tener en cuenta que la relación de Atenea y Ares siempre ha sido bastante tirante. Al fin y al cabo, ambos son dioses de la guerra, pero Atenea es estratégica e inteligente y Ares es un cabeza caliente. Actúa primero y piensa después. Vale,
Pero Apolo y Afrodita convencieron a Ares para que se cambiara al bando de los troyanos. Por lo tanto, durante la guerra de Troya, Ares estaría aqueos, troyanos, aqueos, así sucesivamente. Ella llegó un momento en el que le pidió a su marido Zeus: oye, por favor, interviene porque Ares está desatadísimo. Vale. Hay una pelea que Ares tendría contra un héroe llamado Diomedes, que básicamente Ares atacaría a Diomedes con la lanza, pero Atenea, que estaría a favor de Diomedes, desvió el ataque. Diomedes respondió con la pica y Atenea guió el golpe en dirección a Ares. Por lo tanto, de esa pelea, Ares se quedaría magullado y tendría que irse al Monte Olimpo para curarse las heridas. Bueno, aquí Zeus le echaría la bronca de su vida. Siempre le está echando broncas. Aunque luego a veces tú piensas: hombre, Zeus, a veces no eres el más indicado para poder dar lecciones de moralidad. Pero bueno, eso ya es una opinión mía. Vamos a ser un poco más objetivos. De acuerdo. Resulta que ella mencionaría que uno de los hijos de Ares, Ascáfalo, moriría durante la batalla y Ares rompería a llorar. Hay que tener algo un poco a favor de Ares, que en comparación con otros dioses, sí era un buen padre, sí se preocupaba por sus hijos. Hombre, teniendo en cuenta el padre que tiene, es el padre del año en comparación, pero en fin. Es aquí uno de los pocos momentos en los que Atenea consolaría a Ares, lo apoyaría y le quitaría la armadura para poder curarlo. En plan, a veces Atenea tenía sus momentos de corazoncito con su medio hermano. Vale. Luego, cuando permitió a Zeus que los dioses formaran parte de nuevo de la guerra de Troya, Ares se enfrentaría a Atenea. Sí, podrían tener sus momentos de hermanos, pero seguían estando enfrentados. Pero Atenea, por 39ª o 49ª vez, derrotaría a Ares. Ares nunca ganaba una batalla, siempre estaba peleando, pero nunca salía victorioso. Es una de las pocas cosas que tú dices que en lo que destaca, el perder batallas. Y repasando otros mitos, hay uno en particular en el que se demuestra de forma más fehaciente la buena paternidad que tiene Ares en comparación con muchos dioses griegos. Y es cuando una de sus hijas, Alcipe, la hija que tendría con la princesa Agraulo, casi fue forzada por uno de los hijos de Poseidón, llamado Airioto. Aquí Ares dijo: a mi niño no, y lo mató a sangre fría. Poseidón se quedaría tremendamente furioso y le exigiría a Zeus que castigara a Ares por la afrenta que había ocasionado. Digo, hombre, tu hijo empezó, Poseidón, vamos a ser justos. Esto se conocería como el primer juicio por asesinato que tendría la historia. Aquí, hombre, Ares se defendería diciendo: oye, que yo defendía a mi hija, que la pobre estuvo a punto de ser forzada. Y de hecho, ganó. Ares fue absuelto de ese asesinato y Poseidón se quedaría con las ganas de hacer justicia. También a quien se le pidió. Vamos a ser justos. Se cree que este suceso dio origen al nombre de Aerópago. Es un caso bastante curioso, vale. Y haciendo repaso random de otros mitos, tenemos de que también Ares tiene un punto bastante celoso. Ahí tenemos la versión en la que él se transformaría en un jabalí o mandaría un jabalí para acabar con Adonis, que sería uno de los amantes favoritos de Afrodita. Se cree que para entonces, en este punto, Ares y Afrodita ya no estaban juntos, o Afrodita estaba con Ares y con Adonis. No sería la primera diosa que haría algo así, o dios en general. Llegaría también a ser un protector de las famosas amazonas. De hecho, le regalaría un cinturón a Hipólita, que luego ella se lo daría a Heracles, o Heracles le daría el cinturón a Hipólita. Vale, luego hay una mención en la Tifonomaquia en la que Ares sería uno de los muchos dioses que huirían del Olimpo y se refugiarían en tierras lejanas. Pero cuando llegó a Egipto se metamorfoseó en un pez. Vale. Y estos son algunos mitos. No quiero acabar este vídeo sin hacer una comparativa bastante importante. Lo que yo llegué a insinuar minutos antes de que, dependiendo del lugar en el que veneres a un dios, es
humillado o es venerado a límites insospechados. Y es que quiero compararlo con el dios romano Marte. Siempre se ha dicho que los romanos copiaron a los griegos y lo único que han hecho es cambiarle el nombre. Poniéndonos a analizar en profundidad, sí y no. Porque sí, efectivamente, Marte es el dios de la guerra, y de la guerra bastante cruda. Pero Marte también tiene otros atributos que el dios griego Ares no tiene, como la fertilidad, la agricultura. De hecho, mientras tenemos a Ares, que es un dios bastante humillado, caótico, destructivo, que los griegos querían evitar, Marte, sin ir más lejos, era el padre de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, lo cual lo convertiría en el padre del Imperio Romano y se le veneraba mucho. Y hay que tener en cuenta que el Imperio Romano sí era muy dado a la guerra, a las conquistas. Por lo tanto, es muy interesante analizar las comparativas que se puede hacer con estos dos dioses. Es el ejemplo más claro para hacer las comparativas de la mitología romana y la griega, porque con los otros dioses sí se puede hacer comparativas, pero no son tan descaradas, o por lo menos así a simple vista, no son tan descaradas como estos dos dioses de la guerra. Pero lo curioso es que en la actualidad se recuerda más a Ares que a Marte. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca de el dios griego Ares. Mira que normalmente me centro en los mitos, pero es que este es un caso peculiar en el que se explora más, o es más interesante, la forma en la que se rinde culto que los mitos en sí. Por eso es un caso muy singular, pero eso hace que la mitología griega sea aún más heterogénea e interesante. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que podáis ir siguiendo. Suscribiros, dar like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad qué os parece el caso del dios Ares. ¿Creéis que hay algún otro dios que tenga una condición parecida? Hombre, si nos ponemos a analizar al dios Hades, sí es bastante parecido. Era un dios al que pretendías evitarle rendirle culto, pero teniendo en cuenta que Hades tenía el inframundo, tampoco es que lo necesitara del todo. Ares... Oye, también podría ser un análisis así de la relación que pueden tener los dioses. Se me están ocurriendo muchas ideas a lo largo de este vídeo. Así que, bueno, es todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.